ahora que hago un 1.16, hay que tener también la calma para no también intentar tradear todos los días, porque entiende que si haces un trade de esos a la semana, puedes acabar el mes en un 50%. Entonces, hoy vamos a estar cubriendo también eso, vamos a estar cubriendo qué es un Prime Setup, que lo va a estar explicando Estefano, para que los tengáis ahí, y luego también un poco cómo manejar, cómo hacer un poco un manejo de la cuenta de lo más efectivo posible, ¿vale? Pues genial. Un segundo, quiero ver si estamos todos. Vale, ahora creo que sí, o creo que falta una persona, pero bueno, llevamos unos 15 minutos esperando. Así que fenomenal. Pues nada, vamos a empezar. Como he dicho anteriormente, para los que se he visto que se han unido un poquito más tarde, vamos a empezar con el bloque de Wyckoff, que voy a estar explicando ahora. Y luego daremos obviamente algún break. Hoy daremos un break para que podáis cenar, porque el resto de los días hemos metido prácticamente ningún break, o 5 o 10 minutos. Y luego eso, Estefano, después de ese break de 10-15 minutos, empezará con Prime Setups y iremos moviendo desde ahí. Así que vamos a ello. Darme un segundo, que tengo que conectar el ordenador, que se me está quedando sin batería, y vuelvo. Vale, fenomenal. Ya estamos aquí. Pues decirme ahora si podéis ver mi pantalla. Sí, se ve, bro. Sí se ve. Vale, fenomenal. Fenomenal. Un segundo. Vale, perfecto. Pues, como he dicho, vamos a empezar con el bloque de Wyckoff. Esta presentación es una presentación que también la hacemos en el bootcamp de inglés. Está en inglés, así que la voy a ir traduciendo para que todo el mundo pueda ir tomando notas y poder apuntando las cosas más importantes. Vale, entonces, simplemente un poco de teoría, muy brevemente. Otra cosa, ponerme en el chat, ¿cuántos de vosotros conocéis Wyckoff? Perdón, ¿cuántos no conocen Wyckoff? Mejor el no. Para saber cuántos nunca habían escuchado de Wyckoff o han escuchado pero no saben nada, etcétera. Sí. Yo no sé de qué trata, no, pero sí lo escuché. Vale. Un poco, yo sí, lo conocí por ustedes. Vale, fenomenal. Lo iba a explicar más o menos desde cero, pero lo más importante aquí es, en tema de Wyckoff, ¿vale? Wyckoff representa en torno al 20-25% de la forma que tradeamos, ¿vale? Hoy cuando veáis un poco, cuando ponemos el trading plan todo juntos, os vais a dar cuenta y empezaréis a ver cómo todo lo que empezamos a explicar el primer día tiene este orden por una razón. Entonces, Wyckoff es importante, es alrededor del 20-25% de la forma que tradeamos, pero no es vital, ¿vale? También estaremos explicando luego un poco cómo Estefano y yo, por ejemplo, lo aplicamos exactamente, porque lo aplicamos también un poco diferente y ahora lo veréis. Entonces, simplemente el fundador o creador de estos conceptos se llama Richard Wyckoff y es considerado uno de los 6 titanes del trading, del análisis técnico, junto también con de señores como los de Elliott Wave, etcétera. ¿Vale? Entonces, algo que no quiero alargar mucho es la introducción esta de quién es, etcétera. Eso lo podéis encontrar todos por internet, algo que también os recomiendo. De hecho, hay un libro ahí por internet, que no lo buscaré si lo tengo, que está en español y os lo pasaré, que
creo que es de Rubén Villahermosa o algo así, y no está mal para entender los conceptos, luego lo vais a aplicar de nuestra forma, pero bueno, no está mal para entender un poco y leer un poco sobre Wyckoff, pero bueno, lo más importante, cómo nosotros lo vemos, ¿vale? Wyckoff tiene 3 leyes. Entonces, primera ley, ley de oferta y demanda, ¿vale? Una cosa que quiero que todo el mundo entienda es, ahora cuando ponga un gráfico o os enseñe lo que es uno de los esquemáticos de Wyckoff, quiero que entendáis, cuando uno ve una distribución o una acumulación, ¿vale? Supongamos que es una acumulación. Va a haber muchas veces, de hecho voy a ver si puedo dibujar por aquí, creo que sí que voy a poder. Y así explico un poco la batalla de oferta y demanda. Un segundo. Vale, lo que ocurre con Wyckoff, ¿vale? Es, nosotros tenemos, voy a ponerle otro color, un segundo. No sé cómo cambiarle el color a esto. Bueno, no pasa nada. Vale, oferta y demanda, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos un punto en el precio, pues supongamos que este punto de aquí crea un lower high que ahora crea un lower low, ¿vale? De hecho, estoy dibujando mal, ¿vale? Un poquito más largo y ya está. Vale, lower high que crea un lower low, ¿vale? Entonces, como sabemos, esto luego va a tener su estructura interna. Recordad el bloque del primer día que explico en estructura de mercado. ¿Cómo uno va a esperar un retroceso en el mercado? ¿Vale? Lo puedes esperar de 2 tipos. Si en este pequeño círculo, que es nuestro nuevo lower low, ocurre un rompimiento de estructura, que eso ya todos lo conocéis, y 2, va a ser una acumulación, ¿vale? Entonces, cuando el mercado llega aquí, a este punto, cuando se empieza a hacer una acumulación, más que estar acumulando órdenes de compra, que esto es importante entenderlo, la razón por la que se genera una acumulación, que ahora cuando conozcáis el esquemático lo vais a ver, es porque cuando empiezas a llegar a esos puntos, ves cómo el mercado empieza a generar estos retrocesos hacia arriba, que son los que luego van a ser nuestro, luego lo mencionamos, nuestro preliminary support, nuestro automatic rally y demás hasta que genera el spring, ¿vale? Entonces, ¿por qué se generan estos movimientos al alza? ¿Vale? La razón no es porque están inyectando compras aquí, ¿vale? Cuando se está generando una acumulación. La razón que hay detrás de eso es porque, al contrario, lo que están haciendo es saliéndose de sus ventas, ¿vale? O sea, cuando llegan aquí, saben que esto es una zona de demanda, ¿vale? Entonces, las ventas que venían por esta zona, cuando empiezan a reaccionar, empieza a haber ese cambio de oferta y demanda, ¿vale? Y es no solo porque inyecten compras, porque las compras empiezan a ir inyectadas una vez ocurre el spring, ¿vale? Para que vayáis apuntando cosas, aunque ahora cuando tengamos el esquemático ahí lo veréis un poco más claro, ¿vale? Entonces, eso es importante. Cuando el mercado baja a esos puntos de demanda y genera ese tipo de reacciones en la acción del precio, es porque en la batalla entre oferta y demanda, ahora la oferta, el volumen de ventas está empezando a cerrar los profits instituciones financieras y ahora lo que va a empezar a entrar es demanda y por eso se generan esas reacciones en estos puntos, ¿vale? Luego, otra ley que vamos a tener es la ley de causa y efecto. Un segundo, esto porque... Segundito. Voy a borrar todo esto. Vale. La otra que vamos a tener es la ley de causa y efecto y la otra de... Vale. Y la otra de esfuerzo contra resultado. ¿Vale? Para que vayáis apuntándolo por ahí. Entonces, como estaba explicando, ¿vale? Voy a ir un poco traduciendo esto y así todo el mundo se lo puede apuntar. En la ley de oferta contra demanda, ¿vale? Al fin y al cabo, en cualquier mercado financiero o cualquier tipo incluso de mercado es
es la ley principal, es la oferta y la demanda, ¿vale? Entonces, cuando el precio, cuando la demanda es más grande que la oferta, ¿qué ocurrirá con los precios? Que los precios bajarán, ¿vale? ¿Por qué? Perdón, lo estoy diciendo al revés. Un segundo. Perdón, lo estoy diciendo al revés. Vale, que cuando la demanda es más grande que la oferta, los precios subirán. Y totalmente al revés cuando la oferta es mayor a la demanda, ¿vale? Entonces aquí tenemos una pequeña explicación de eso. Entonces cuando demanda es más grande, símbolo de mayor, de la oferta, el precio sube. Cuando la demanda es menor que la oferta, el precio baja. Y cuando la demanda y la oferta se encuentran en un mismo punto, es cuando ocurre esta batalla. ¿Y por qué esta batalla es importante? Porque esto, si nosotros lo pensamos en el mercado, hay tres tipos de situaciones, ¿vale? Está un uptrend, tenemos una consolidación y tenemos un downtrend, ¿vale? Tenemos un mercado alcista, tenemos una consolidación y tenemos un mercado bajista. ¿Qué ocurre cuando un mercado está alcista? Que la demanda, ¿vale?, es mayor que la oferta y por eso los precios suben. ¿Qué ocurre cuando llegamos a una fase de consolidación? ¿Vale? Esto es lo que se va a llamar en este caso como una distribución. Nosotros tenemos uptrend, tendremos una distribución en cual la demanda y la oferta están en esa batalla del precio, ¿ok?, en este punto de aquí, y ahora explicaré en los siguientes slides el por qué, pero para que vayáis apuntándolo. Entonces, aquí la consolidación va a ser muy importante para nosotros porque aquí es cuando va a ocurrir ese cambio de ciclo y luego, ¿vale?, tendremos el mercado bajista, que es porque la demanda será inferior a la oferta, entonces el precio cae. ¿Vale? ¿Todo el mundo me está siguiendo? Voy a asegurarme que todo el mundo me está siguiendo, por ejemplo en el chat. Vale, genial. Perfecto. Vale, entonces, eso es la ley de oferta y demanda, muy simple, ¿vale? Luego, la ley de causa y efecto es la interacción, lo voy a ir traduciendo completo, así podéis tomar apuntes, es la interacción entre la interacción entre oferta y demanda no es algo arbitrario, ¿vale? Y esto es justo lo que estaba explicando en el slide de antes. No es algo arbitrario, entonces cuando tenemos periodos de consolidación, ¿vale?, estos periodos acabarán dando lugar a esas expansiones, porque aquí lo que se están generando es órdenes, que ahora luego lo estaremos explicando con el esquemático, ¿vale? Entonces aquí lo que se estarán generando son órdenes de ventas y generando un mayor volumen en esa batalla entre oferta y demanda, en la que la oferta en este caso ganará cuando es una distribución y acabará generando un mercado bajista, y luego lo mismo, cuando llegues a un punto de demanda, el precio llegará a un punto de demanda, volverás a tener esa consolidación que nosotros vemos más que como una consolidación, porque al final la consolidación, si la ves como soportes y resistencias, donde el precio toca en un mismo rango, recordar que eso lo que está haciendo es generar liquidez. Entonces, por eso nosotros no lo vemos de esa manera. Nosotros lo vemos como un proceso de distribución o acumulación, pero en esas áreas de consolidación, lo mismo, se generarán ahora una acumulación con su spring y luego ahora un mercado alcista, en la que la demanda la ha ganado a la oferta y ahora hay un mayor volumen de compradores, ¿vale? Luego también existen dos fases, que son la reacumulación y la redistribución, ¿vale?, en un ciclo. Y ahora luego cuando tengamos el gráfico lo explicaré un poquito más en detalle. Vale, genial. Entonces, siguiente. ¿Vale? Ya hemos explicado la ley de oferta-demanda, hemos explicado la ley de causa y efecto. Ahora vamos a explicar la ley de
esfuerzo contra resultado. ¿Vale? Entonces, para que todo el mundo si se lo quiera apuntar ahí simplemente por el dato, cuesta alrededor de unos 10.000 lotes, ¿vale? De volumen, mover el mercado un simple pip. Un simple pip cuesta alrededor de unos 10.000 lotes de trading volume, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es que requiere mucho esfuerzo y requiere mucho volumen a la hora de inyectar compras si vamos a hacer una acumulación o inyectar ventas si vamos a hacer una distribución. ¿Por qué es importante esto? Porque el esfuerzo que tengan que hacer en ese sentido de generar todo ese volumen de compras, por ejemplo, si fuera una acumulación, es porque tiene que haber un propósito detrás. Y luego cuando tengamos el gráfico también lo enseñaré. Ese propósito muchas veces, ahora que ya conocéis, van a ser zonas de imbalance o van a ser áreas en los que haya que hacer un proceso de mitigación de un FU candle previo. Entonces, simplemente para dibujarlo muy rápidamente y que todo el mundo me siga. Si nosotros aquí tenemos una pequeña acumulación de órdenes en una zona de demanda, tenemos que entender que puede haber varios tipos de mercados. Si fuera un mercado bajista, hay que entender, y por eso en el bloque 1 explicaba muchas veces, siempre preguntaros cuál es el propósito, ¿vale? Y en esta ley de esfuerzo contra resultado es muy importante, porque si sabemos que toda este área de aquí tiene imbalances, o incluso este área de aquí tiene un FU candle, con luego imbalances también, y tú sabes que ahí hay órdenes sin mitigar, esto es un lower high que ha creado un lower low, tú puedes entender que esta acumulación, el propósito o el esfuerzo de generar todo este volumen de compradores sea para venir a cerrar estas órdenes, generar este proceso de mitigación y luego seguir a la baja, ¿vale? Entonces yo creo que bastante simple. ¿Alguien quiere que repita algo de lo que acabo de explicar sobre las tres leyes o todo el mundo se ha apuntado lo básico? ¿No? ¿Todo claro? Genial. Vale, perfecto. Vale. Entonces, de Composite Man, aquí no vamos a estar tampoco mucho tiempo. Esto, como sabéis, lo mencioné en previo día, es lo del Composite Operator, que os puse por ahí, que alguien que dije que os lo apuntarais. Es simplemente cómo llamamos nosotros, que eso lo expliqué en el bloque de IFCs, cómo nosotros llamamos a las personas o instituciones detrás de todos los movimientos manipulativos que ocurren en el mercado, ¿vale? Entonces, simplemente eso. Entonces, ahora, Wyckoff y su ciclo de mercado. Vale, esto era lo que estaba explicando sobre reacumulación y redistribución que ahora os enseñaría. Esto es un ciclo completo, ¿vale? En el que nosotros a lo mejor tenemos un mercado bajista, ¿vale? Supongamos que tenemos un lower high que crea un lower low, llegas a una zona de demanda, ¿vale? En esa zona de demanda se empieza a generar una acumulación, ¿vale? Y otra cosa bastante importante, en teoría de libro, ¿vale? En el tema de Wyckoff, nosotros vamos a empezar a buscar compras, si lo hiciéramos de esta manera, se tendría que empezar a buscar compras una vez se rompe el SOS, ¿vale? Que es SOS, simplemente lo que significa es signo de fuerza, ¿vale? En inglés, sign of strength. Entonces, cuando se rompe o se genera ese SOS, ahí es donde una persona que solo tradea basado en acumulaciones y distribuciones, así es como lo explica Richard Wyckoff, cómo él lo usaba. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros, como sabemos del potencial de ella y sabemos que al fin y al cabo un spring, eso luego todo cuando veamos esquemáticos iré explicando un poco todo eso, pero cuando se genera un spring, al fin y al cabo, ¿qué es? Como un FU candle, ¿vale? Entonces, si se había generado liquidez aquí abajo,
sabemos que estamos en una zona de demanda, empezamos a ver todas estas fluctuaciones con incluso retrocesos cada vez más profundos, ¿vale? Incluso que se rompa alguna estructura hacia la alza, ¿vale? Lo que nos está indicando es que está habiendo ese cambio o está habiendo esa lucha entre oferta y demanda. Entonces, cuando se genera el spring, muchas veces irá acompañado de un rompimiento de estructuras, ¿vale? Entonces, cuando eso ocurre, nosotros también nos aprovecharemos de ese test para empezar a generar nuestras entradas. ¿Por qué? Porque al final lo que nosotros queremos es tener el riesgo-beneficio más alto, ¿vale? Que sea lo más alto posible. Entonces, si nosotros entendemos que este punto aquí, que ha generado un lower high, ahora estamos en un lower low, ¿vale? Y se empieza a generar esta acumulación, sabemos que el potencial puede ser incluso para llegar a esas zonas ahora de oferta, ¿vale? Entonces sabemos que entrando en el test es donde nosotros, o incluso en alguna zona de aquí, esto es a lo que llamaremos order flow, ¿vale? Cuando se producen mitigaciones una detrás de otra, el order flow también es bastante importante en una acumulación, para así comprar en alguno de estos puntos, entendiendo que si esto es uno de nuestros esquemáticos, luego puede llegar a estos niveles ahora de oferta. Lo mismo, una reacumulación es algo bastante más complicado, sobre todo de aplicar, que es una vez se ha generado esta acumulación. ¿Y por qué es más complicado? Porque al final esto puede ser un poco confundido con una distribución. Entonces, esto es algo que a nosotros nos ha llevado mucho tiempo entender. Yo creo que en Estefano se parece un poco más a mí en este sentido. Nosotros, Wyckoff, te lo digo, si tuviera que decir incluso digo un 20 o 25, para mí yo digo que es un 10, básicamente. ¿Por qué? Porque a mí me gusta entender las acumulaciones y las distribuciones como un punto de potencial. O sea, yo sé que si estoy generando una acumulación, sé el propósito de ella, sé la cantidad de órdenes que eso conlleva, entonces yo sé que puede haber un potencial de que el precio entonces suba a esos niveles. Pero realmente, si te pones a pensarlo, tú no sabes que es una acumulación hasta que se ha generado un spring, por ejemplo, hasta que se ha generado ese rompimiento de estructuras. Entonces, por eso, cuando ahora lo veáis todo aplicado, veréis que lo tenemos esa pequeña aplicación junto con todo lo explicado previamente. Entonces, en una reacumulación, ahora os explicaremos cómo, y de hecho, en mi compra de eurodólar que os enseñaré que tuve la semana pasada, acabó siendo una reacumulación, pero yo lo tenía aplicado con estructuras de mercado, porque si lo vamos a pensar es lo mismo, y luego lo veréis en el ejemplo en TradingView. Tengo un lower high que era un lower low, recordar lo que era un punto decisional, era ese punto de oferta o demanda según ha roto, y veréis que en el euro dólar pasa, no en este grafiquito. Entonces viene a este punto de aquí, me rompe estructuras y al día siguiente compré con confirmaciones de M1, ¿vale? Entonces, reacumulación, luego llegas a una zona de oferta otra vez donde tendrás tu distribución, ¿vale? Que es otra de las cosas, también puede ser un rompimiento de estructuras, pero cuando uno ve una distribución muy clara, ¿vale? Es otra cosa que también es importante. Al fin y al cabo, ¿es lo más efectivo tradear solo distribuciones, solo acumulaciones? Realmente no, porque aquí, para al final, para vuestra cuenta es mucho más efectivo algo que podemos estar aplicando más por 3-4 veces semanal. Al final, si pensarlo, si esta distribución está generada en H4, esta distribución puede haberle costado al mercado hacerla 2 semanas. Entonces nosotros tenemos mucho más puntos para ir comprando ahí con estructuras, pero si entendemos ahora la distribución y cómo se están generando esos esquemáticos en esas zonas de oferta, sabemos que el potencial ahora puede ser bastante grande, ¿vale? Entonces, una vez tengo una acumulación, reacumulación, distribución, una vez eso se ha generado, pensar que otra vez la cantidad de órdenes que se han cambiado aquí de demanda a después oferta, ¿vale? Para generar ese cambio. Entonces sabemos que hay mucho potencial que el mercado empiece en un momento bajista. Entonces ya enseñamos también cómo encontrar esos puntos de venta con el order flow, también en este caso al revés, hacia abajo. Voy a borrar esto. Vale, si no me habían puesto un mensaje, sí.
Cuando demos un break te dejo. Vale. Entonces, aquí vais a ver un ejemplo un poco más gráfico, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo aplicamos también nosotros exactamente? Cuando yo tengo una acumulación de órdenes, otra vez, es muy importante tenerlo en la cabeza. Y otra cosa, para la mayoría de gente, porque al final si a los que hayan traído un poco, les será más fácil. Para los que nunca habíais escuchado de Wyckoff o demás, algo que sí que os aconsejo, que a mí me sirvió, es aprenderse los nombres es importante, pero al final lo que tú quieres tener en la cabeza es un poco el esquema. Entonces yo lo que hice fue, me puse una acumulación y una distribución del siguiente PowerPoint que os voy a enseñar, lo tenía en el móvil, lo tenía en la parte trasera del móvil, porque de esa manera, en la pantalla, perdón, de esa manera yo constantemente estaba viendo una acumulación y una distribución, porque es algo que va a costar más tiempo de entender. Pero aquí tenéis también un ejemplo de un gráfico en el que vemos una fase de acumulación en la que ocurre esa batalla, que eso al final es lo que estamos diciendo, que puede ser una consolidación, ¿vale? Y que si entendemos en zonas de demanda, lo mismo, una vez se genera un spring, podemos tener un cierto cambio estructural, como podéis ver, lower high, que genera un lower low, ya no se respeta, se genera ese cambio estructural, ahora el mercado tiene que volver a esa zona previa, que os acordáis que es de lo del decisional, que es previa oferta, que luego rompe estructura, y entonces si tenemos todo eso, sabemos que al mercado podría venir aunque sea a esos niveles. Luego tenemos una reacumulación, ¿vale? De libro, otra vez las reacumulaciones son bastante difíciles de tradear, pero os explicaré cómo hacerlo de una forma intradía basado en M1, en estructuras de mercado y como cogí la de euro dólar. Y luego aquí tenemos una distribución, lo mismo, si llegamos a zonas de oferta, esperamos que el precio, cuando se empieza a generar este tipo de movimientos a la baja, es lo que me estoy refiriendo. Cuando se empiezan a generar estos impulsos abajo, estos impulsos, esas piernas, estos impulsos en una zona de oferta, lo que te está haciendo y diciendo el mercado es toda la demanda inyectada. Ahora las instituciones lo que están haciendo es tomar profits, ¿vale? Empiezan a tomar profits y la razón por la que el precio empieza a distribuir o se empieza a generar una consolidación es por esa batalla entre oferta y demanda y porque ahora toda la demanda inyectada está empezando a acabarse porque están empezando a cerrar sus órdenes. Entonces empezamos a ver ese cambio en el mercado. Vale, perfecto. Vale, pues con esto acabo ya esta presentación. Era simplemente muy rápido. Quería un poco introducir a todo el mundo a lo que era, así ahora podemos también ver ejemplos, etcétera. Entonces, un segundo, voy a dejar de compartir pantalla. Si alguien quiere preguntar lo que sea en lo que saco la siguiente, que ahora vamos a ir a qué es una acumulación y qué es una distribución. Sí, sí, voy exactamente ahora a eso. O sea, ahora vamos a estar viendo lo que es una acumulación y una distribución. Lo que no voy a estar haciendo más que nada, porque es que es un poco perder el tiempo, porque al final lo más importante es poderte enseñar casos y casos y casos. Lo que no voy a estar haciendo es definiendo uno a uno qué es un spring, qué es un preliminary support y todo eso, pero porque está online. O sea, cuando tú acabes esta llamada lo buscas online y tienes las definiciones de qué significa. Pero lo que sí que voy a decir es ir explicándolo con el gráfico, qué es cada cosa, ¿vale? Alex, Sí, dime. ¿cómo logramos identificar las zonas de oferta y demanda? Muy bien, eso en cuanto te empiece a enseñar ejemplos, te lo enseño, pero básicamente va a venir, o sea, va a venir las zonas de oferta y demanda con zonas de IFC, por ejemplo, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes un IFC sin mitigar, cuando tenemos un FU candle que también actúa como un punto estructural, todas esas zonas cuando el mercado retroceda, pero eso ahora te lo enseñaré todo desde el iPad, ¿vale? Ahora lo que quería simplemente era introducir a los conceptos, ¿vale? Entonces, ahora voy a compartir pantalla y empezamos con la acumulación y luego explicaré la distribución. Vale,
Acumulación. Como sabéis, el mercado, bueno, y para los que no lo sepan, en una acumulación, ¿vale? En Wyckoff hay 4 tipos de esquemáticos, ¿vale? Tenemos el 1, el 2, el 3 y el 4, y son diferentes. A nosotros el que más nos gusta tradear, ¿vale? Es el esquemático 1, ¿vale? Y la razón ahora la iré explicando según lo vaya diciendo, pero así os lo vais apuntando. La 2, la 3 y la 4 son las más complicadas, ¿vale? Entonces, hoy no voy a estar explicando todo eso porque no es muy efectivo. La que nosotros hemos encontrado mayor efectividad es el esquemático 1, en el que se genera un spring, ¿vale? Ya lo iré explicando, pero para que podáis ir apuntando cosas, ¿qué es una acumulación? ¿Vale? Y voy a ir traduciendo y así por si alguien quiere ir tomando apuntes de esto. Es una fase en la que el composite operator, ¿vale? Recordar, composite operator es los que como mencionamos nosotros a la gente detrás de los movimientos manipulativos o del gran volumen que se mueve en el mercado, ¿vale? Entonces, es una fase en el que el composite operator tiene como objetivo convertir oferta en demanda, ¿vale? Y lo hace a través de ir cambiando las órdenes o el volumen de ventas, cerrando sus posiciones y ahora empezando a inyectar volumen en compras, ¿vale? Perfecto, entonces ahora vamos a ir al esquemático, ¿vale? Esquemático 1, como he comentado, el esquemático 1 va a ser así. Obviamente esto es el perfecto, luego puede haber ciertas diferencias, pero vamos a ir explicando poco a poco. Entonces, recordar, ¿vale? Ahora mismo es un poco la teoría, lo que quiero es que pongáis que nosotros vamos a estar buscando este tipo de esquemas, y eso es muy importante, en zonas de demanda para una acumulación y luego para distribución de oferta. Entonces, aquí tenemos, como iba comentando, el precio va bajando y empezamos a ver ciertos mini retrocesos. El primero que se va a dar es el Preliminary Support, ¿vale? El PS. Luego vamos a tener un Selling Climax, ¿vale? Que tiene una reacción automática, en inglés Automatic Rally, ¿vale? Entonces empieza a generar, como ya vemos, esa intención, ¿vale? Que obviamente tiene que estar en una zona de demanda, esa intención que se van cerrando las órdenes o el volumen de ventas y ahora se están empezando a inyectar esas de compras. También se está generando una consolidación. Entonces, la fase A no es una fase en la que tú vayas a poder reconocer que estás en una acumulación. Realmente tú solo vas a poder saber que estás en una acumulación una vez se produce eso ahí, en la fase D. Entonces, todo este proceso, tú lo que estás especulando o anticipando que como estás en una zona de demanda, el mercado puede tener un reverso, ¿vale? Entonces, a la vez, desde un punto de vista estructural, nosotros vamos a poder utilizar los puntos, por ejemplo, en una fase B del mercado, los puntos estructurales, incluso para ir tomando posiciones de ventas. Aunque sepamos que podemos estar en una zona de demanda, este punto aquí, porque sabemos que esto es un lower high que crea un lower low, sabemos que aún queda el spring, porque tiene que haber 1, 2 y 3 piernas a la baja en una zona de demanda, que son tu selling climax, tu secondary test, ¿vale? Que es el ST, ¿vale? Del esquema, y luego un spring. El spring acaba siendo como un FU candle, ¿vale? Acaba actuando como un FU candle y muchas veces lo que aquí tenemos es liquidez, ¿vale? Entonces tenemos la liquidez aquí, el spring lo saca completo y después de sacar completa la liquidez en ese punto, que como digo, todo esto lleva su tiempo, lo vamos a poder ver en muchas temporalidades, donde es mejor y más claro verlos al final en temporalidades de H1, H4, porque si toman todo ese tiempo en crear una acumulación en H1, H4, sabemos que puede tener un mayor potencial, ¿vale? Entonces,
luego, una vez ya se rompen estos niveles estructurales de intradía, ahí es donde nosotros empezamos a especular que esto pueda ser una acumulación. Algo importante, y esto por eso al final nosotros lo utilizamos, pero hay que entender que incluso en la fase C, cuando se produce el spring, se produce este movimiento estructural, tenemos que entender que vamos a estar comprando aquí, pero este nivel de aquí aún podría dar una reacción y seguir bajando, porque entender que la mayoría de veces una acumulación, la mayoría, lo que va a hacer es generar un retroceso del mercado. Entonces, que tú vengas en un mercado bajista, que estés en un punto de demanda, se genere una acumulación para luego generar este impulso y luego continuar su curso a la baja. Entonces, la mayoría de veces, obviamente la mayoría, una acumulación al final es un trade a contratendencia, ¿vale? Y luego, ¿cuándo se produce a favor de tendencia? Cuando yo tengo un higher low que ha creado un higher high, tenemos este punto que vuelve a generar higher low, higher high, tenemos un IFC y cuando viene esta zona aquí, tenemos esta fase de acumulación en una zona de demanda. Entonces aquí es donde nosotros buscamos ese trade y este sí a favor de tendencia, ¿vale? Entonces lo voy explicando así porque tiene que ir aplicado con estructura de mercado. Nosotros tuvimos una época en la que tradeábamos esto libremente, o sea, solo acumulaciones, solo distribuciones, y da muchísimo error, porque tienes que entenderlo alineado con estructuras de mercado. Si lo tienes así, así sí podemos tener algo muy efectivo. Y otra cosa importante, recordar, si esto ocurre en un punto, por ejemplo, si esto ocurre, por ejemplo, aquí, en este nivel de aquí, y vemos una acumulación aquí, personalmente nunca la vamos a tradear. Tienes que estar siempre en esos niveles de demanda que van a ir representados por IFCs o van a ir representados por FU candles, ¿vale? Esos niveles más bajos. Entonces, siguiente, ¿vale? Entonces, un poco la fase A, lo que estábamos explicando. Todo esto ya lo está explicando, pero básicamente en la fase A, ¿vale? Que es esta primera, es cuando el mercado está entrando en una zona de demanda y ya se empiezan a generar esos higher lows, higher highs de una estructura interna, indicando que esta zona de aquí tiene una buena reacción sobre un punto de demanda, ¿vale? Luego tenemos ese selling climax. Y lo que también haré, una cosa que voy a hacer, porque he visto que hay bastante gente nueva, todo este PDF lo voy a traducir a español y así os lo podré enviar en el Discord y que todo el mundo lo vea con calma, y porque veo que también Wally, o sea, aquí esto lo hizo Wally, entonces tiene todas las definiciones. Creo que no es muy efectivo ahora mismo ir una por todo, porque vamos a perder mucho tiempo y es mucho mejor estar explicando casos. Entonces, fase B. En la fase B es donde nosotros vamos a tener ese primero, se llama secondary test, el ST, que lo que hace al final es tomar la liquidez por debajo de este bajo. Entonces saca la liquidez, volvemos a ver una buena reacción, muchas veces viene aquí, mitiga o deja altos iguales, ahora que ya todos conocéis esos conceptos, entonces está empezando a generar liquidez o dinero en esos niveles, ¿vale? Y esto sería una fase B. Aún en una fase B no podemos anticipar un esquema de acumulación, pero lo que sí que podemos empezar a ver es que ya este nivel empieza a tener ciertas reacciones y eso nos empieza a gustar, ¿vale? A la hora de cuadrar ese caso en la cabeza, pero en un nivel de fase B aún no podemos saber que es una acumulación. Y ahora, en la fase C, que es la de ahora, es cuando se produce el spring. Este es del esquemático 1 que tiene spring, el esquemático 2, por ejemplo, no tiene spring y por eso es uno que nosotros no tradeamos, porque al final lo que nosotros queremos es esa sacada de liquidez por debajo de esos bajos, que sabemos que hay dinero y que nos indicará después de un movimiento, recordar, fuerte, tiene que haber un movimiento fuerte porque sabemos que tiene que ser un movimiento institucional en el cual tiene que dejar mucho imbalance y
tiene que romper estructuras, ¿vale? Muchas veces se va a generar unos altos iguales, en vez de romper estructuras se generan altos iguales, que es liquidez, pero personalmente no nos gusta tradear esos altos iguales ahí, porque si lo pensáis o lo estáis viendo desde este punto de vista, lo que vais a ver es que realmente en una fase C sí tengo un spring, pero también podría ser un mercado bajista. Entonces en el spring necesito ese rompimiento de estructura de ese nivel de ahí, para que así cuando el precio vuelva, ¿vale? Yo ya sepa que en este nivel puedo estar buscando compras, porque es una zona de demanda. Aquí tiene que haber imbalance, recordar un movimiento fuerte, y supongamos que esto ha ocurrido en un gráfico de H4, ¿vale? ¿Cómo empezaríamos a aplicar todo? Vale, tengo este rompimiento de estructura, una fase C, esto parece un esquema de acumulación, tiene su spring, que ha sacado liquidez, esto es una zona de demanda, supongamos que así. Aquí, si esto fuera una temporalidad H4, ahí es donde nosotros, en M15, en M5 y en M1, vamos a estar buscando nuestras entradas en ese test, ¿vale? Con las confirmaciones que di en el bloque de temporalidades pequeñas. Y ahí lo que vamos a estar anticipando es que, sabiendo el potencial, supongamos otra vez que esto es un lower high, que crea un lower low, si aquí tenemos un objetivo, recordar imbalances, FU candles y FCs, sabemos que estamos comprando en este nivel y sacaremos nuestros profits en un nivel más alto. Luego vemos que ocurre también ese order flow, en el que podríamos buscar compras a lo mejor al día siguiente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Me está siguiendo todo el mundo? Ponérmelo si queréis en el chat, ya sí lo sé. Vale, genial. Está claro. Vale, entonces, esto sí que, el Spring es uno que sí que lo voy a traducir y así lo copiáis. Voy a limpiar todo esto. Vale, el Spring. Porque Spring es lo más importante de nuestro esquemático, ¿vale? Entonces el Spring, lo que permite el ST anterior, ¿vale? De este esquema, el ST, para que vayáis apuntando, lo que permite es absorber la oferta restante, ¿vale? Entonces ahora, cuando se genera ese Spring, como ya empieza a no quedar oferta, y se inyecta mucha demanda, vemos ese cambio estructural, ¿vale? Para que todo el mundo lo apunte en las notas. Entonces, lo que estaba mencionando, el ST se acaba de sacar toda la oferta existente que venía aquí en forma de take profit para las instituciones. Recordar eso es bastante importante, ¿vale? No es que aquí estén inyectando compras aún, es que aquí están retirando su volumen de dinero. Y luego cuando se genera ese Spring, como ya no queda, o sea, aquí sería tu último. Supongamos que tú tienes un Take Profit 1, para hacerlo más fácil, que tienes un Take Profit 2 y que luego tienes un Take Profit 3, ¿vale? Entonces, cuando llega el Take Profit 1, imaginaos que guardáis volumen en vuestro trade. Si vosotros pudierais mover el mercado por la cantidad de lotes que inyectásemos, esto genera un retroceso. Porque al tú sacar tanto volumen, estás permitiendo a demanda entrar en el mercado. Cuando se genera el Take Profit 2, lo mismo, que es el ST, y cuando ya ocurre el Spring, es cuando en este punto ya no queda volumen de venta y por eso se genera ese rompimiento de estructura y veremos todo ese imbalance generado ahí, que cuando venga el test va a ser nuestra entrada. Luego en el iPad tengo ejemplos, así que estaré explicándolo un poquito más en detalle. Vale, eso es la acumulación. Y ahora vamos a ir a la distribución. ¿Podéis ver mi pantalla ahora mismo? Vale, voy a responder una pregunta. El sprint siempre tiene que generar el más bajo, ¿verdad? Sí, eso es muy importante. Al final un sprint acaba siendo, y lo veremos en muchas situaciones, acaba siendo como un FU candle. Necesitas que saque esa liquidez.
y que genere un bajo más bajo. Si genera bajos iguales no te sirve, entonces no es un spring. Sí, pregunta Eunario en lo que... Sí, Alex. La pregunta es la siguiente. En la fase 2 y la fase C, ok, fase 2 tenemos el secondary test y en la C tenemos el sprint. Estructuralmente, ¿cómo reconocer reconocer la fase para evitar, por ejemplo, en la fase 2, en la fase B, yo puedo en ese secondary test, voy a tener también un quiebre de estructura que podría decirme que podría ir al alza? Sí, esas dudas son normales. Ahora cuando lo explique desde el iPad, que pueda estar dibujando bien, te enseñaré cómo exactamente, ¿vale? Ahora mismo solo para que sea como, quiero que hagáis algo que te estéis tomando apuntes y que entendáis un poco la información detrás de ello, ¿vale? Ahora explicaré lo que es en aplicación. Entonces, aquí lo mismo, que es una distribución, es la misma definición que he dado antes, pero al revés, ¿vale? De todas maneras, todas estas definiciones las pasaré también por Discord para que las podáis leer tranquilamente. Entonces, desde un punto de vista del esquemático en sí, ¿vale? Lo mismo, es exactamente al revés. Yo llegaré a una zona, yo tengo un lower high que crea un lower low, supongamos que es a favor de tendencia, yo llegaré a una zona de oferta y cuando el precio empieza a llegar a una zona de oferta o punto de interés, recordar cómo le llamábamos, POI, ¿vale? Empezaremos a ver cómo el mercado empieza a generar ciertos retrocesos al principio, ¿vale? Este de aquí es el que nos indica, y esto es lo más importante, y creo que va a ayudarte con la respuesta aquí también, Eunario, y a la mayoría. Esto, el MSOW, lo que es simplemente en inglés es que indica weakness. Esto lo que indica es debilidad. Y lo que está indicando es que ahora el precio ya empieza a romper ciertos niveles estructurales, ¿vale? ¿Por qué es importante? Como tú has dicho, dices, ¿cómo lo voy a poder aplicar? Porque como nosotros hemos visto que es más efectivo, es que el esquemático tiene que entrar dentro de tu punto de interés. Ahora luego en el iPad dibujaré exactamente en qué puntos de interés. Pero si nosotros no hemos entrado en nuestro punto de interés, que van a ser IFCs, punto de interés o oferta en este caso, punto de interés IFC, que va a ser también un FU candle, ¿vale? Si nosotros no hemos entrado en esos puntos de interés, no me sirve. ¿Por qué? Porque como tú dices ahora, yo podría estar vendiendo de este nivel de aquí estructural, pero es que nosotros desde este nivel aún no habías estado dentro del punto de interés, ¿vale? Entonces, luego el precio aquí, si os fijáis, te da ese signo de debilidad, de que ya empieza la demanda a salirse del mercado, ¿vale? Y empiezan a hacer lo mismo, como si fuera, como supongamos que es un take profit 1, ya han cerrado cierto volumen y al cerrar cierto volumen vemos ese retroceso más profundo. Aquí le meten otra vez lo mismo, empiezan a cerrar más volumen y desde un punto de vista estructural esto es a favor de tendencia, es como un higher low que crea un higher high, esto sería nuestro retroceso complejo. Aquí podemos buscar compras, ¿vale? Y esto es algo que cuando explique ahora también lo del hedging lo vais a ver, es algo que hago mucho también. Cuando empieza a generarse esta distribución, como yo no sé si es una distribución hasta que ha ocurrido el UTAD, ¿vale? El UTAD va a ser como el sprint, ¿vale? De la acumulación, pero una distribución. Hasta que no ha ocurrido el UTAD, ha ocurrido el test y vemos incluso en la fase D el mercado ya bajar, yo no sé qué es una distribución. Yo lo que estoy haciendo es especular que eso pueda ser porque estás en un punto de interés de oferta. Entonces, lo que me gusta bastante, que lo veréis a muchas de este para mí, es, al final, si esto venía en un mercado alcista, empezar a fijarme que obviamente esto empieza a tener ciertos signos interesantes y me estoy acercando a un punto de oferta, pero desde un punto de vista estructural, este higher low que ha creado este higher high aquí, cuando esto vuelva a un punto de interés mío, yo aquí voy a buscar compras, ¿vale? Dentro de este esquemático. ¿Por qué? Porque en la fase B tú aún no lo sabes, esto es un nivel estructural, esto tú esperas que te genere altos más altos y si es una distribución
tienes 1, 2 y te falta el UTAL, lo cual esta compra es muy válida y esta compra también te sirve para luego, cuando ya haga el UTAL, si vemos que aquí se produce un rompimiento de estructura en este test, hacemos el hedge y aquí buscaremos ventas, pero ya estábamos en las compras. Entonces estamos encerrando el mercado entendiendo que si estamos en una tendencia, por ejemplo, bajista, que esta zona de oferta sea más favorable, entonces nosotros aquí las compras, después de sacar este higher high, cerraríamos un 80% del volumen y dejaríamos un 20% corriendo y ese 20% lo que se va a dedicar es que si nuestro esquemático de distribución no acaba generándose y acaba generando altos más altos, que el 20% restante del volumen, ¿vale?, cubra un poco la pérdida esta, o la cubra seguramente completa. ¿Vale? Y así también vais viendo cómo lo vamos a ir aplicando. Vale. Lo mismo, esto es que básicamente va fase por fase explicando todo esto, que es lo que se estaba diciendo, que es cuando llega al buying climax. El buying climax es el BC, al final estamos empezando a llegar a ciertos niveles donde la demanda inyectada están empezando a cerrar las órdenes, entonces por eso se generan ese signo de debilidad ya primero. Y nosotros podemos empezar a ver que puede haber un cierto cambio de carácter, ¿vale? Entonces, eso era simplemente teoría muy rápida para que podáis tomar más o menos apuntes, entendáis un poco qué es. Ahora mismo vamos a ir al iPad y os voy a enseñar un poco más la aplicación sobre ello. Así que voy a dar un break de 5 minutos, simplemente porque tengo que conectar el iPad y volvemos. Y así también os sirve para, si alguien quiere beber agua o al baño, lo que sea, en lo que conecto el iPad.